Saludos a todos, soy Alba Lovera, directora de Mundo Viperino. Esta vez les hablo desde los micrófonos de Mundo Insólito Radio, una emisora que se caracteriza por la libertad en contenidos, la calidez de equipo y la pasión por conocer qué hay más allá. Damos así paso a un programa tan auténtico como la vida misma. Al fin y al cabo, no hay nada más aterrador que la verdad. Dice el refrán que allá va el niño, donde le tratan con cariño. Los niños son criaturitas increíbles, ¿no creen? La personificación de que los milagros son posibles, la gestación y el nacimiento de una personita es algo prodigioso. Muchos de ustedes que nos escuchan están en contacto con niños y estoy segura de que les han enseñado bastantes cosas. Ya ni digamos si nos referimos a las mamás y los papás que son adictos, en el buen sentido de la palabra, a ese amor incondicional que sienten por sus hijos, su descendencia. Hay niños sorprendentes, niños rebeldes, niños más dóciles, dulces, tranquilos. Ustedes también fueron niños. ¿Echan de menos algo de su infancia? Por ejemplo, ver la televisión despreocupadamente, esas series que tanto nos han marcado, o que llegase el domingo y no hubiese nada que hacer, ir a un cumpleaños, las piscinas de bolas. Hay también muchos de ustedes que tuvieron una infancia difícil, pero pese a todo, ¿saben? Creo que todas esas adversidades tan injustas le han convertido en un adulto más consciente de lo que supone el contacto humano y algunas circunstancias de la vida. Por ejemplo, niños que han sufrido de un divorcio, de la separación de sus padres. Seguro que usted, de divorciarse o separarse de su pareja, buscaría una manera de hacerlo amigablemente por respeto a quien fue madre o padre de sus criaturas. O el caso de adultos que han sido maltratados de niños. Si usted lo ha sufrido, estoy segura de que no se le ocurriría poner la mano encima a otro niño. Luego, los adolescentes no son bebés, pero también están en una etapa delicada, vulnerable. Todo se intensifica más, se producen cambios, hay decisiones más firmes, buscan aceptación, una identidad, cometen errores, se caen, necesitan de alguien que les ayude a levantarse. Las risas de un niño son también una chispa de alegría para cualquier adulto. Es algo tan sincero, tan profundo, tan real, tan dulce y fuerte a la vez. Creo que todos recordamos la película Monstruos S.A. Una burla al adrenocromo sería, dicen, porque en la fábrica de sustos conseguían energía a costa de recopilar los chillidos de miedo de las criaturas, del sufrimiento, induciéndoles pánico, hasta que los dos protagonistas descubren que las risas de los niños son mejores, dan más energía a la corporación. Añado que ambos saben de esto a costa de convivir con una niña. Algo prohibitivo porque en la empresa se había inculcado la creencia de que los humanos eran malvados, tóxicos, venenosos, asesinos. Así se aseguraban de que hubiese odio hacia la parte contraria. Interesante película. Se la recomiendo si no la han visto aún. Y miren, recuerdo que la descubrí una noche con mis padres. Yo tendría 6 o 7 años, más o menos como mucho. Y vino mi padre después del trabajo. Se había pasado por el videoclub cuando entonces las películas se veían en VHS y me dio esa sorpresa. Menuda alegría me llevé. Además, me llamó mucho la atención que la cinta de vídeo era de color azul cielo y no negra como de costumbre. Esa tarde llovía, hacía frío, era invierno, sí. Y me pusieron pescado para cenar. ¿Se dan cuenta cómo un detalle puede marcar tanto a un niño? Anécdotas aparte, después de esta humilde introducción, en esta ocasión quiero hablarles de una historia que continúa sin resolverse hoy en día y tiene a 2 niños como estrellas principales. La verdad, me van a disculpar, amigos, pero es que no sé muy bien cómo comenzar a contarles esto. Historia documentada, pero sin explicación. Intentaremos aportar soluciones.
Quién sabe, quizá a ustedes le inspiren un porqué más contundente. Como siempre, les leemos con mucho interés en la cajetilla de comentarios. Bien. 2 niños. ¿De acuerdo? 2 niños que aparecieron de repente. Una niña y un chico. Nos situamos en el año 1100 en la ciudad de Woolpit, que está en Inglaterra. Estos pequeños hablaban un idioma extraño. No era alemán o español, ni francés, ni italiano. Se intentó de todo. Incluso se descartaron las lenguas africanas. Pero es que no había manera de comunicarse con ellos. Tampoco tenían adultos alrededor. Adultos que fueran con ellos. Y lo más importante de todo, su color de piel. Era verde oliva. Tenían muy mal aspecto. Un rostro de dolor, de tristeza, de desesperación. Los campesinos se apiadaron de ellos. No querían verles mal. Buscaron transmitirles seguridad y calma, pero los niños comenzaron a llorar desconsoladamente. Con cuidado y prudencia, los dirigieron a la casa de Sir Richard de Cale y les ofrecieron agua y alimentos, pero ellos se negaban a comer. No querían nada. No por desconfianza, es que esas comidas les resultaban extrañas. Era como si no lo considerasen alimento. Se intentó con toda clase de panes, carne, pescado, incluso dulces. Nada. Hasta que una joven se acercó a ellos con un puñado de alubias. Otras versiones sostienen que eran judías verdes y que los niños en ese caso las partieron y engulleron con avidez la semilla verde de su interior. Los aldeanos estaban prácticamente sin habla. Para empezar, miren, los habían encontrado en el interior de un pozo, aunque no tenían heridas graves, solo magulladuras, de tanto caminar. Concretamente fueron hallados en un pozo de lobo, Woolpit en inglés, de donde toma el pueblo su nombre hasta la evolución que encontramos hoy, que es un agujero que se hacía para que estos animales no se comieran al ganado. Su ropa era muy rudimentaria. Ambos estaban en un estado de desnutrición severa, hasta el punto de que el varón falleció al poco tiempo. Fueron bautizados. La chica, sin embargo, creció, tomó el nombre de Agnes, se convirtió en una mujer adulta que aprendió a hablar inglés con gran facilidad y entonces ahí ya pudo contar lo que le había sucedido. Hacemos una pausa. Miren, es un estereotipo muy común que los aliens son representados de color verde por su condición de extraterrestre. Si echamos la vista atrás nos topamos con el dios egipcio Osiris, quien también tenía esa tonalidad, puesto que representaba a los difuntos, era un dios putrefacto, momificado. También es el símbolo de la vegetación, de la agricultura, de los campos de cebada con los que se premia a los justos en la otra vida. Y lo sé, se preguntarán ustedes, ¿esto es cierto? ¿No es otra leyenda? ¿No es una creepypasta? No. Está documentado, hay descendientes de esa niña. Se dice que la sangre azul de Inglaterra, incluso hoy, tiene un tinte verde, en señal del linaje de esos seres, que eran humanos, por cierto. Amigos, nos apoyamos esta noche en un par de fuentes, de donde hemos extraído la información. La historia está tejida a partir de relatos de 2 famosos cronistas ingleses, William de Newburgh, un monje del priorato agustino del Newburgh, y Ralph de Coggeshall, un monje de la abadía cisterciense. Coggeshall escuchó la historia de un hombre llamado Richard de Cale y escribió sobre ella en el Chronicon Anglicanum alrededor de 1189, más o menos. William de Newburgh escribió sobre ella más tarde, en 1220. Entiendan, por favor, que vamos a intentar adaptar el relato al español y de la mejor manera posible, puesto que hay diferencias nimias en otras versiones. Decíamos que
parecía que los niños iban a morir de hambre hasta que se encontraron con las judías verdes. Pues en la historia de Coggeshall encuentran los frijoles en el jardín y se los tragan. En otro relato, los niños vieron a un sirviente que llevaba un plato de habichuelas e inmediatamente lo quisieron. A partir de entonces, los niños fueron alimentados con esos frijoles, pero lentamente les destetaron a otros alimentos. A medida que cambiaban su dieta, la coloración verde de la piel comenzó a tornarse normal. En esta otra versión, el niño muere poco después de recuperar el tono de piel normal, sucumbiendo a una enfermedad desconocida después de un periodo de melancolía y severo letargo. En una localidad de Barcelona, España, y cuyo registro en diferentes sitios de internet solo remite a la historia de los niños verdes, se dice que en agosto de 1887, unos campesinos que recogían sus cultivos oyeron gritos de una montaña cercana. Ya se imaginan, ¿no? La misma copia de Bull Pit. Los campesinos acudieron rápidamente ante esos chillidos de auxilio y encontraron a dos niños muy cerca de una cueva. También hablaban un idioma diferente y también su piel era verde. Uno de los hombres más importantes del pueblo los acogió, pero los niños se negaban a probar cualquier clase de alimento. Al final, el niño murió y la niña sobrevivió, todo de la misma manera que hacía 600 años. En este caso, la niña vivió en el pueblo durante 5 años, su piel también adquirió un tono normal y aprendió el idioma. Aseguraba que venía de una tierra sin sol, con gente que era del mismo color verde oliva que ella y su hermano, que algo los empujó a través de un túnel y de repente caminaban hacia la luz por un camino de oscuridad. Poco después, la joven desapareció de la nada y el misterio quedó sin solución allí en Barcelona. Algunos historiadores creen que simplemente se trata de una leyenda medieval sobre un conde de Norfolk, que era responsable de los 2 niños, y él, dicen, habría intentado envenenarlos con arsénico, lo que provocaría que su piel se hiciera verde como resultado de la desnutrición, y que luego los abandonó en el bosque. Pero es que esa teoría no logra explicar el extraño idioma, ni esa historia tan increíble que relataban los pequeños acerca de su lugar de origen. También hay una versión que afirma que los niños, tanto los encontrados en Inglaterra como en España, se comunicaban con el dialecto flamenco, hablado en el norte de Bélgica y en el sur de los Países Bajos, pero es que esta explicación también es rechazada para ambos, puesto que en el siglo XI y XII ya había importantes rutas marítimas entre Gran Bretaña y el continente. Así que, en el caso del pueblo de Bull Pit, por lo menos, pasaban personas que hablaban ese idioma. De modo que era imposible que los propios aldeanos no lo reconocieran. Y lo mismo con España, ya sabían del flamenco. Otro argumento afirma que los niños pertenecían a una pequeña tribu britona que se escondían en cavernas y que mantenían su lengua, por lo que hablarían una evolución lingüística de los idiomas célticos, que para esa época sería muy difícil que en esa zona de Inglaterra y tantos años después en Barcelona pudiesen entender. Pero volvamos al caso de Agnes, ¿de acuerdo? Agnes, quien fue desposada por un hombre de King's Lynn y tuvo al menos un hijo. ¿Qué contó a los aldeanos? Aseguraba que ella vivía en un país con enormes cavernas y pasajes subterráneos de grandes dimensiones. Decía que ese lugar del que venía era como un sitio donde el crepúsculo era eterno y un río subterráneo separaba su tierra de otra más iluminada. Ella y su hermano, recordamos, según contó,
paseaba por su pueblo siguiendo el rebaño de su padre. El lugar del que venían se llamaba la Tierra de San Martín. Y mientras jugaban, escucharon un sonido que siguieron por los túneles de una cueva. Ese sonido, años después, se interpretó que se referían a las campanas que sonaban fuertes en la iglesia. Recorrieron la zona hacia arriba durante 2 días y cuando salieron, vieron la luz brillante de la aldea británica. Intentaron regresar, pero esa luz tan cegadora que nunca antes habían visto hizo imposible que dieran marcha atrás. Tengo que destacarles algo. Muchos de ustedes seguramente sepan que ya en el siglo XIX se usaba arsénico y cobre para teñir las telas de verde. El verde de París, por ejemplo, era un color popular usado por la élite social en Europa. El arsénico se encontraba en dulces, en papeles, juguetes, en medicamentos, mucho antes de que la gente supiera que era mortalmente tóxico. Cuentan. Los síntomas, al ingerirlo, pueden incluir manos verdes, uñas amarillas y cicatrices en forma de cráter. Por eso en la sociedad victoriana mucha gente habría muerto misteriosamente. Bueno, si ustedes encuentran esta explicación un poco rebuscada, habría otra teoría mejor, que los niños hubieran contraído la enfermedad verde conocida como clorosis, cuya condición provoca una tez verde y una considerable deficiencia de hierro. Esto sí podría describir por qué Agnes, o la otra niña, perdió su piel verde con el tiempo a medida que cambiaba su dieta y le daba la luz del sol, detalle muy importante. Por último, nos topamos con un par de teorías más extraordinarias, alternativas, teorías alejadas de la medicina. Es que son muchas las preguntas que a día de hoy siguen sin poder responderse. Por ejemplo, ¿Agnes dijo la verdad? ¿O su realidad estaba alterada por el trauma que habría sufrido de niña? ¿Cómo es posible que no estuviese nada familiarizada con la luz del sol? ¿Por qué solo aceptaba judías verdes en su dieta? Hasta que se atrevieron a comer otros alimentos, los niños, siempre bajo el cuidado de los aldeanos de entonces. Que, si eran niños normales, ¿cómo es que la joven no habló más de su padre? Ni hizo por encontrarle, ni sospechó que su familia la estaría buscando. ¿Y la niña de Barcelona? ¿Desapareció porque encontró el camino de vuelta? ¿Así, sin despedirse? ¿Después de 5 años? Hay quien se imagina que los niños verdes tienen su origen en otro reino. Bueno, históricamente existen cuentos muy antiguos, pero similares, de seres celestiales que podían encontrarse en un mundo oculto subterráneo, desde los que pueden accederse a través de portales o los conocidos anillos de hadas en antiguas estructuras megalíticas. Otros afirman que en Irlanda había una tribu precelta que se hacía denominar seres brillantes y estaban obligados a trasladarse al subsuelo. Posiblemente los celtas los ahuyentaran, que a menudo representaban al hombre verde. Hoy en día esta teoría solo se mantiene viva en cuentos de hadas modernos y películas, novelas épicas sobre elfos, como El Señor de los Anillos, por ejemplo. Si consideramos todas las teorías, sigue sin haber una respuesta clara o una respuesta definitiva, o incluso varias. Si Agnes y su hermano eran niños flamencos que habían perdido a la familia, ¿por qué no menciona nada fuera de lo común? Ella dijo que estaba pastoreando las vacas de su padre por su cuenta, pero es que no continuaba el relato. Y luego, ¿por qué unas declaraciones sugieren que la coloración verde de la piel era algo que describía a esa raza, si podemos considerarlo otra raza, claro, o la norma en su lugar de origen? ¿De volver a su tierra natal, echaría de menos el sol? ¿Su piel volvería a tener esa tonalidad verde? ¿Cómo terminaron los niños en un pozo en el suelo después de atravesar una caverna?
quedan abundantes preguntas sobre los niños verdes de Pulpit. Seguramente ustedes tengan incluso muchas más que yo. Esto lo convierte en un misterio fascinante en la actualidad. De Coggeshall reunió en orden cronológico las historias que recopiló de los testigos. Los especialistas que estudiaron su obra coincidieron en que las correcciones, tachaduras, notas a pie de página que hizo el autor muestran que se esmeró en verificar los datos. Era algo tan chocante que tenían que documentarlo. Realmente hubo un registro. Lo hay. Había interés sincero por establecer un estudio fidedigno. Y desde el escepticismo también. Sin embargo, a pesar de todas las investigaciones que se han hecho a través de los siglos en torno a este inexplicable caso, hasta el momento no habría evidencias 100% científicas que demuestren la veracidad o que incluso desmientan esta historia tan extraordinaria que se convirtió en la leyenda de los niños verdes de Pulpit. Así que, amigos, con este misterio nos despedimos por el momento. Nos vemos en el próximo programa.